Ana bezalako jakintzuak entzun ostoren, hasiko gara batez ere ikusita zeintzu diren denborak, ordu batak laurden gutxiago dira, ordu bietan bukatu behar dugu, eta nik uste momentu honetan izugarrizko aukera daukagula esperientzia ezberdinak ezagutzeko. Horregatik barkatu, baina hasi beharrean gaude. Esan dudan bezala, Estefan eta Ana bezalako jakintzuak entzun ostoren, oraingoan, agintzaritik erabaki genuen, teoria ondo dagoela, baina zuen guztien aurrean, hiru esperientzia ezberdin aurkeztea interesantea izango zela. Beraz, aukeratu digun esperientzia ezberdinak dira, lurralde ezberdinetako esperientziak, Madrilen, Bizkaian eta Kataluniakoak, eta poblazio ezberdinarekin, familia, ume txikia, komunitatea eta pertsona nagusiekin. Como decía, después de poder escuchar tanto a Estefan como a Ana, tenemos la oportunidad en estos momentos de poder conocer 3 experiencias prácticas y reales. Hemos tenido la oportunidad de conocer la opinión de los expertos y la experta, y ahora tenemos la opción de conocer 3 experiencias reales que se dan en diferentes comunidades y con diferentes ámbitos. Son 3 experiencias diferentes que lo hemos elegido con mucho mimo y que nos han gustado y que los queríamos compartir en este espacio. Sin más, por no dilatar el tiempo, y los protagonistas son ellos dos y ella, y directamente los voy a presentar, ¿vale? Al igual que a la mañana tenéis las hojas para hacer las preguntas, y al final de las presentaciones tendremos oportunidad de hacerlas. Galderak egiteko orduan, idazteko orduan, euskeraz edo erderaz, orrazke izan, eta gero galderak egingo ditugu. Lehenengo eta behin, Ricard aurkeztuko dugu. Bon dia, Ricard. Bon dia. Y gracias por estar en aquest espai compartint la vostra experiencia. Me siento como en casa, como en casa. Vale. No voy a presentar mucho a Ricard porque, Miquel la primera parte le ha dedicado un pequeño espacio, pero sí queríamos subrayar sobre todo un poco cuándo le conocimos a Ricard, y por qué le hemos invitado a este espacio. Ricard fue director de FACI, lo voy a leer, Ricard. FACI es la Fundación de Acción Social de Infancia, y es una organización del sector de los servicios a las personas con vocación de impulsar, por medio de la intervención familiar, proyectos innovadores en la atención a la infancia en riesgos de Cataluña. Este proyecto, Agintzari lo conoció hace un par de años, nos acercamos, nos interesó, nos gustó, estamos interesados en este proyecto, nos gustaría pilotar aquí y tenemos relación con ellos, nos parecía tan interesante que lo queríamos compartir con todas y con todos vosotros. Actualmente, tal como ha dicho Miquel, es el director general de Atención a la Infancia y la Adolescencia, Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña. Y sin más, te cedo la palabra. Venga, pues Egunon, gracias. Me siento muy cómodo, tan cómodo que tengo ganas de estar más cerca de vosotros. Y si veis en el programa, aún me han puesto como director de la fundación, cuando en enero de 2016 me nombraron director general de Atención a la Infancia. Es una fundación que tuve la oportunidad en junio de 2010 de iniciarla y de iniciarla con este proyecto que fue durante mucho tiempo el único que realizamos. Pero hoy estoy aquí representando a la Generalitat de Cataluña, a la Dirección General de Atención a la Infancia, y dejadme empezar felicitando al Gobierno vasco porque este viernes se cumplen 80 años de Gobierno vasco. Yo creo que es una efeméride muy importante y en la que nos sentimos muy cerca. Como también nos sentimos muy cerca como gobierno del Gobierno vasco cuando buscamos ejemplos de políticas públicas dentro de lo que sería el Estado español. Siempre los proyectos y las entidades vascas han tenido mucha sintonía con los proyectos y las entidades catalanas. A partir de esto, en enero de 2016, cuando me dan la oportunidad de dirigir la Dirección General de Atención a la Infancia, para daros una idea, estamos hablando
de un presupuesto de 200 millones de euros, de 14.000 expedientes que se abran anualmente, 7.000 niños en centros, 7.000 niños tutelados, 3.000 niños en centros. Lo primero que consideré que era importante para hacer cualquier tipo de proyecto nuevo era tener datos. Y como todos vosotros sabéis, y si no lo sabéis lo comparto, no existe una agenda única, ni un repositorio único, ni una base de datos única en todo el Estado español, sino que cada comunidad autónoma se gestiona él propiamente los datos. Una de las primeras cosas que hicimos fue generar o crear una unidad de gestión de datos, que os voy a pasar muy rápidamente lo que hemos conseguido. Los primeros datos los hemos conseguido en junio de 2016, pero nos dan una foto de cuál es la situación de la infancia en Cataluña. Desde nuestro punto de vista, las políticas tienen que ser públicas. Es decir, los políticos, cuando asumimos responsabilidades, tenemos que asumir la responsabilidad de dirigir hacia dónde tienen que ir las políticas públicas. Pero en segundo término, los entes públicos tienen que ejercer el control y la supervisión de cómo se ejercen estas políticas y de cómo se ejerce este gasto. Pero en un tercer momento, desde Esquerra, que es donde estoy yo, y en estos momentos en el Gobierno, defendemos la gestión público-privada. No tiene sentido la gestión exclusivamente pública, ni tiene sentido la externalización por externalizar. Tenemos que ir a buscar el valor añadido de la externalización y por eso buscamos el apoyo del tercer sector. No tiene sentido externalizar por rebajar costes, sino que tiene sentido externalizar para buscar un valor que aporte conocimiento e innovación y que conjuntamente nos pueda llevar a hacer un proyecto más interesante. La segunda parte, y que me han pedido, sobre todo habla de las casas. Si voy a hablar de las casas también, es un ejemplo de colaboración público-privada a diferentes niveles. Empecemos por el principio, que era el tema de los datos. Hemos generado un fluxograma de todos los... No se ve, está colgado en la web, de hecho desde ayer que pedí que ya lo colgasen de una vez, porque lo iba a utilizar. Es una web pública donde todas las personas tienen acceso a todos los datos de infancia de Cataluña y lo vamos a actualizar mensualmente. Lo primero que hicimos fue hacer un fluxograma de por dónde pasan los circuitos en infancia y empezamos a dividir en cuanto a género, en cuanto a las 4 provincias, en cuanto al nivel de atención que se estaba realizando. Por ejemplo, por dar algún dato, de estos 14.000 expedientes, que son en junio eran 13.428, ¿no? Pues en estudio tenemos una media de 965 casos que están en estudio por parte de los equipos especializados. Es decir, son niños o jóvenes que siguen estando en sus casas, pero que están en estudio de desamparo. Por tanto, estamos hablando de un nivel de riesgo grave, ¿no? Luego tenemos los expedientes ya de tutela, los de guarda, pero ese era un dato importante. Nuestros equipos técnicos tienen 1.000 casos en estudio. Requería hacer una acción importante y con este dato, hace pocos días hemos aprobado un contrato programa para aumentar 60 profesionales de los equipos especializados para que puedan hacer más diagnóstico. Esta es la evolución de casos que nos entra mensualmente. Aquí tenemos, por ejemplo, otro dato que era importante, la medida protectora que se toma. Si queréis ver la distribución, en centros de acogida un 20%, en hogares un 65%, un 3% en centros de educación intensiva. En Cataluña tenemos los centros de acogida o primera acogida, los centros residenciales o hogares y unos centros que son para chicos y chicas que tienen un trastorno de conducta. Y luego las casas de infants, que es de lo que os voy a hablar luego, y otras tipologías de recursos que son para chicos con adicción o otras problemáticas. Expedientes informativos, expedientes de riesgo, aquí vemos también la distribución de dónde se abren más expedientes de riesgo. Tenéis que pensar que todos estos datos no existían de una manera aglutinada, es decir, estábamos trabajando con la experiencia de los profesionales, con la idea de los gestores, pero no podíamos apuntar fino. Expedientes de desamparo, estos también la distribución territorial, expedientes de tutela, expedientes de guarda,
Uno de los objetivos principales que teníamos ya en el 2010, cuando iniciamos el proyecto de las casas, y ahora lo mantenemos, es intentar rebajar el nivel de tutela e incrementar el nivel de guarda. ¿Y por qué? Porque si nos fijamos en los países que tienen unas políticas de protección de un mayor nivel que los nuestros, los índices de protección a la infancia son superiores. Cataluña está en una media de un 0,6, España mantiene también el 0,6, pero países como Suecia, como Holanda, están en un 1,2. Es decir, otros países protegen más que nosotros, pero la fórmula de protección no es la institución, son otras. Y por ahí creo que hemos de trabajar y por ahí creo que hemos de enlazarlo con la resiliencia. Estamos trabajando con jóvenes y con niños que la mayoría de ellos disponen de una alta capacidad de resiliencia. Hemos de desarrollar un tipo de instituciones, un tipo de recursos, un tipo de centros, un tipo de programas que vayan en esa línea. Al menos ahí es lo que queremos y lo que estamos desarrollando. Expedientes asistenciales, que es para esos chicos que tienen más de 18 años y que continúan recibiendo atención del sistema de protección. Creamos ya hace bastante tiempo una cosa que se llamaba el Plan de apoyo a los jóvenes, que ahora se ha convertido en un área de apoyo a los jóvenes, donde ofrecemos programas de acompañamiento en itinerarios de formación, de vivienda, psicológico y un soporte y un apoyo educativo para aquellos jóvenes de más de 18 años que han sido tutelados y también reciben un apoyo económico. La UDEMMI. Creamos hace 3 años una unidad de detección especializada en maltrato infantil, donde cualquier llamada al teléfono de infancia o cualquier urgencia de cualquiera de los servicios tiene una atención inmediata de orientación. Dentro de la UDEMMI existe un programa que se llama SOMIA, que es un servicio de orientación y mediación para esas llamadas de cuando hay una madre que llama que tiene un problema con su hijo o un vecino que oye lo que sea, pues se ponen en contacto con ellos y les hacen un primer apoyo inmediato. Y un poco de datos de los profesionales en esos momentos que están trabajando en el sistema de protección. Estamos hablando que en el sistema de protección en Cataluña tenemos 1.341 educadoras sociales, en los CREIs 94, en pisos 85, en las casas 120, es decir, en los centros de acogida 527 profesionales. Hay un volumen de personas, muchos profesionales, que están trabajando específicamente en la protección a la infancia. Con lo cual, las políticas y los servicios que desarrollemos en protección a la infancia tienen que tener también en cuenta a estos profesionales. Es decir, cómo se les forma, cómo se les acompaña, cómo se les empodera. Es una palabra que es muy bonita, está muy de moda, pero cómo se les empodera realmente. ¿Por qué? Porque gran parte de esos profesionales son educadores sociales que al menos el recorrido histórico es menor que el de los psicólogos o los pedagogos y que tienen un peso muy importante en la atención directa. Con lo cual, por ejemplo, hace ya muy pocos días hemos promovido que los educadores sociales de los centros tengan voz y tengan opinión a la hora de desarrollar los planes de reagrupamiento entre los niños y sus familias, o puedan participar más activamente a la hora de hacer propuestas de diagnóstico o de intervención. Paso ya a lo que os quería comentar, que es la siguiente. Bueno, las casas de infants. Mirad, en el año 2010 se inicia un proyecto que son las casas de infants. ¿Cuál era el objetivo principal de este proyecto? Partiendo de que en gran medida los jóvenes, cuando pasaban por hogares de protección, una vez llegaban a la mayoría de edad, o incluso antes, querían volver a sus casas. Estamos hablando de un 72-73% de los jóvenes que una vez salían de los hogares volvían a casa. Empezamos a darle vueltas a que era imprescindible y necesario empezar esos procesos mucho antes, incluso intentando evitar que ese chico o esa chica tuviese que estar internado en un centro. La estadística nos dice que cuando un chico o una chica entra en contacto con el sistema de protección catalán, si se está más de 6 meses en contacto con el sistema de protección, acabará estando más de 4 años protegido. Esa es la estadística. Habrá sus más o sus menos. ¿Pero qué nos está diciendo esto? Que es un peligro entrar en contacto con el sistema de protección. Es un peligro. Porque a la que intervenimos nosotros, si estamos más de 6 meses, ese chico va a estar 4 años.
hay una orden que regula que los equipos técnicos tienen que hacer su estudio diagnóstico y que como máximo tienen que tardar 4 meses. La media del tiempo que un equipo técnico tarda en hacer un estudio en un centro de acogida son 6 meses, un poco menos de 6 meses. Con lo cual, un chico que está en un centro de primera acogida suele pasarse 6 meses y con lo cual es muy probable que esté 4 años en el sistema de protección. Y si un 76% de esos chicos vuelven a casa, estamos diciendo que después de 4 años de estar en un hogar, lo probable es que a los 16, a los 17, vuelva a casa. Y la otra pregunta es, ¿y qué se ha hecho en casa? ¿Y quién es responsable del que se ha hecho en casa? Pues vosotros, los educadores sociales, los pedagogos, los psicólogos, son los que hacen el trabajo en casa. No hay nadie más. Es decir, en los equipos técnicos, al menos en Cataluña, están los equipos de diagnóstico o los equipos de intervención, no hay nadie más. Con lo cual, el trabajo que se hace en casa es el que puedan desarrollar estos equipos. ¿Qué pensamos? Pues integrarlo todo. Unos equipos que desde los hogares hicieran intervención familiar. Tanto en la casa de las familias como en el entorno ficticio de una casa de infantes, porque en realidad es eso. Pero aquí descubrimos el efecto gran hermano que decimos nosotros, que es que una madre con su hijo, al tercer día de estar en dinámica en la casa, bajaba las defensas y si le tenía que arrear una colleja se le arreaba, y si le tenía que dar una bronca lo hacía. Es decir, es intentar trasladar al máximo posible el entorno de un hogar o de un hogar familiar a un hogar como lo que nosotros estábamos desarrollando. El proyecto ha evolucionado, empezamos con 10 plazas, ahora lo estamos haciendo de 8, porque es cierto que trabajar con bastantes familias a la vez es complicado y hemos visto que hay varios factores que en estos 6 años han ido cambiando. Uno de ellos es reducir el número de plazas para generar una mayor intervención más próxima. ¿Qué motiva el proyecto? Una necesidad de impulsar un recurso preventivo al internamiento residencial, por estos datos que os he dado, el despliegue de la ley 14/2010. Esta ley que se aprobó en Cataluña tiene muchos articulados y queríamos darle un poco más de salida. La voluntad del gobierno de potenciar la guarda administrativa, es decir, reducir las tutelas y aumentar las guardas, a una apuesta firme por el trabajo con las familias y comunitario y el impulso de una colaboración público-privada. ¿Qué quiere decir una colaboración público-privada? Pues que en el 2010 había una crisis importante. El gobierno no tenía ni un euro para hacer inversión en infraestructuras y por desgracia necesitamos siempre un sitio donde atender a las familias. Entonces se estableció una sinergia entre la obra social La Caixa, que a todos os suena, el gobierno de la Generalitat, y se buscó una entidad del tercer sector para que pudiese ofrecer el conocimiento técnico, porque en ese momento estaba ya trabajando en esa línea. Se buscó un inversor privado, del que se le hizo que la parte pública participara también, para que este inversor privado fuera el que pusiera el dinero para encontrar las infraestructuras, y se puso un consorcio público para controlar todo esto. Un poco lo que os decía antes. Políticas públicas, es decir, control de la gestión público, y diseño de la política pública, externalización con valor añadido, buscar una entidad del tercer sector que conozca y que domine el ámbito, y en este caso financiación privada, que pone el dinero y que no olvidemos que busca una rentabilidad, con lo cual está haciendo una inversión para ganar dinero. Las empresas privadas normalmente lo que hacen es intentar ganar dinero. Entonces es buscar un equilibrio entre esto, entre que todos estos agentes estuvieran en sintonía, y la verdad es que lo conseguimos. Fueron 11 casas las que se han abierto, ahora abrimos 3 más, vamos a estar en 14 casas en 2017. Otra cosa súper importante, cuando cogí las riendas de este proyecto dije, tenemos que escribir, tenemos que ponerlo en papel, tenemos que explicar lo que hacemos, y aparte, no es nuestro. El dinero que me pagan a mí es público, el dinero que os pagan a vosotros, educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, es público, porque la entidad, aunque os contrate la entidad recibe dinero público.
Con lo cual, todo el valor que nosotros estemos generando, todo el conocimiento tiene que estar escrito y ser transparente y público. Con lo cual, tenemos que regalar al resto de entidades, al resto de comunidades autónomas, al resto de quien sea, todo lo que hacemos. Hicimos el libro azul, que este es el que está publicado por la Generalitat, que es el que marca el programa marco, el libro pistacho, que es el que da instrucciones a la red, es decir, a los trabajadores sociales de servicios básicos, a los especializados, en cómo se tienen que reunir, cómo tienen que hacer las cosas. Y yo le llamo el fosforito, que es el naranja, que es el que da indicaciones al educador social, al trabajador familiar, al psicólogo que trabaja en las casas, de cuáles son los procesos que tienen que seguir dentro de la casa. Porque está todo procedimentado, desde cómo se tiene que recibir a la familia, cómo se tiene que hacer la primera entrevista, cómo se tiene que hacer la tercera, cómo se tiene que hacer la devolución, cómo se tiene que hacer la salida, cómo se tiene que hacer la recogida de datos. Esta es la distribución por comarcas. Como veréis, Lérida tiene una casa, pero porque es y aquí eso es importante también. Este proyecto no funciona en pequeñas comunidades. Necesita que haya una proporción entre que haya mucha población y un alto riesgo social. Es decir, una casa de infants en un pueblo o una ciudad de 10.000 habitantes no tiene futuro. No, al menos en Cataluña. Con lo cual se buscan poblaciones grandes con alto nivel de riesgo. Porque aquí hay otro tema importantísimo y muy clave, y es la derivación. Cuando empezamos, el 70% de las derivaciones las hacía directamente a servicios sociales, es decir, la primaria. 6 años después se ha girado y ahora están haciendo los especializados. ¿Qué quiere decir? Antes, servicios sociales intentaban que ante una disfunción familiar ya interviniésemos, pero la masa también se va reduciendo y ahora tenemos los especializados que tienen niños en centros que hace ya bastante tiempo que están, que nos piden que hagamos un retorno o que volvamos a reconciliar esas familias entre ellas. Por tanto, eso nos ha cambiado. ¿Cómo funciona la estructura? Pues hay un director para 2 casas, es decir, cada casa tiene 8 plazas, pues un director que se encarga de 2 equipos diferentes. ¿Y por qué esto? Aquí, esto que voy a decir es polémico, pero yo lo digo siempre. Los directores estaban secuestrados por sus equipos. Y cuando digo que un director de una casa o de un centro estaba secuestrado, es porque el director estaba secuestrado en cambiar la bombilla que se ha fundido, en pedir el permiso para que este niño vaya de vacaciones, en buscar el sustituto de no sé qué, en la licencia de obras porque queremos hacer ahora un huerto fuera, en que yo es que estoy fatal y no me entiendo con mi compañero y necesito hablar con alguien. Los directores estaban secuestrados. El solo hecho de ubicarlos fuera de la casa nos dio 2 valores. Uno, la distancia, y otro, la autoridad. Las familias le atribuyen una autoridad distinta. Los educadores también. La propia administración también. Y se descontaminan de la urgencia, de lo para ahora mismo, se descontaminan de esto. Algunos defectos también tienen, pero eso ya os lo contaría otro día. Y luego decidimos introducir varias figuras diferentes. Trabajador familiar. El trabajador familiar no es una cocinera, no es una persona de limpieza. Es una persona clave y fundamental que es el hilo conductor de la dinámica dentro de la casa, que empieza a las 8 despertando a los niños y que cuando se va entra la siguiente y es la que prepara la comida, está en la cena y casi que pone a dormir a los niños. Es el hilo conductor y con un perfil diferente, con una edad diferente, con un género también habitualmente diferente. Bueno, no diferente, no, con un género habitualmente femenino. Lo digo porque de educadores hombres hay pocos, entonces hay muchas educadoras. Este equipo, a su vez, dispone de un equipo de intervención familiar formado por un psicólogo, una pedagoga y un trabajador social. ¿Qué hacen? Asesoran al equipo, hacen intervención directa con las familias, hacen intervención directa con los casos, no con todos, pero con algunos, es decir, con los chavales, y aparte generan o tejen una red entre familia, profesionales de la red, profesionales de la casa, diseñan los planes de trabajo
y hacen una cosa que son las fichas, que es una cosa, un invento así un poco extraño, pero el educador de noche tiene la obligación de coordinarse con el equipo de intervención para diseñar la intervención que se va a hacer el día siguiente. Y cuando entra el educador del día siguiente hay una ficha que sabe con quién tiene que hacer entrevista individualizada, que sabe con quién, si mañana va a venir la mamá de Pepito, la mamá de fulanito, va a venir, o vamos a hacer una fiesta de aniversario, una merienda, o lo que sea. La educación siempre es intencionada, eso es una frase que yo siempre digo. Y no está exenta de intencionalidad. Tenemos que diseñar lo que vamos a hacer mañana. El educador, cuando entra en una casa de infantes, tiene que entrar con una mirada premeditada. No me vale que entre un educador y diga, bueno, vamos a hacer un taller de manualidades. Si hacemos un taller de manualidades, tiene que tener un objetivo detrás. Y hemos de estar siempre atentos, ¿no?, de este chico que está haciendo el taller y de la chica que está en la cocina con la trabajadora familiar y del chico que ha entrado, ha cerrado la puerta y se ha ido a su habitación. El educador tiene que tener esta mirada, por eso son educadores sociales, por eso no puede trabajar aquí cualquier persona. Tenemos que educar su mirada. La ficha nos obliga a sentarnos, a mirarlo y si hace falta a saltarnos la ficha, pero nos obliga a preparar qué vamos a hacer mañana por la tarde. Si alguno de vosotros trabaja en un hogar, sabe que la dinámica de las tardes es, bueno, un chico tiene que hacer deberes, otro que tiene que merendar, otro que tiene que ir de permiso. Todo esto a veces genera unas tendencias o unas inercias en que el educador se deja llevar. Seguro que es positivo y fundamental que sea así, pero intentemos, en la medida de lo posible, programar lo máximo. Destinatario, ¿quién puede ir a este tipo de programa? Pues lamentablemente no pueden ir a este programa chicos que tengan un consumo que les impida poder conectar con el educador o con un nivel de discapacidad que les impida también pues, seguir la dinámica de la casa. Se priorizan los grupos de hermanos, es decir, si hay un grupo de hermanos de 10 hermanos, pueden entrar los 10, nos saltamos lo de las plazas. Si solo tenemos una sola cama, que entren. Tenemos camas movibles. Incluso hemos tenido, que esta es una experiencia muy chula, una abuela, una madre y una nieta en la casa. A la abuela no la tutelamos, pero a la madre y a la nieta sí. Y estaban las tres, y se fueron a vivir las tres. Familias que sean residentes en el municipio o procedentes de un entorno muy próximo. Luego está otra cosa importante, el pronóstico de recuperabilidad. Eso nos lo inventamos. Podemos considerar que la familia presenta un buen pronóstico o una recuperabilidad alta cuando los elementos que genera la intervención por parte de los profesionales tienen una previsión de resolución a corto plazo, existiendo una implicación y responsabilización de la familia. No existen indicadores de cronificación de los hechos que han generado la situación de riesgo y se mantienen conductas de protección y vinculación hacia los niños. Y me diréis, bueno, ¿y qué test mide esto, no? ¿Qué formulario? Ninguno. El profesional derivante. Es decir, la persona que está en la base, la persona que está en el municipio, el que está en lo local, que tiene el contacto con la familia, que conoce al chaval, que sabe la escuela la que ha ido, ese es el que tiene que darnos el pronóstico de recuperación o de recuperabilidad. Porque así le implicamos también. Porque lo que pasa muchas veces es que cuando un profesional de la base deriva el caso a un hogar, tiende a despreocuparse porque el niño ya está perfectamente atendido. Y ahí nosotros hemos puesto el acento en la recuperabilidad de esta familia, nos la tiene que dar el profesional derivante y así implicamos en que no abandone el seguimiento del caso. Bueno, los niños adolescentes con dependencia no pueden estar, con trastornos de conducta tampoco, con graves delitos tampoco. Luego hay dos tipos de estancia en la casa. He dicho que hay 8 camas. Pero pueden estar en modo residencial o en modo intermitente. En modo residencial es que habitualmente duermen en la casa y en modo intermitente es que habitualmente no duermen en la casa, pero pueden dormir. ¿En función de qué? De muchas cosas. De muchísimas cosas. De que tenga ganas, por ejemplo, el chaval. Pues si está tutelado. Sí, pero si está tutelado y no quiere estar en un centro, ¿qué pasa? Luego os voy a explicar la evolución de esto a otro modelo. Hemos de conseguir que familia
y chico y chica tutelada acepten el recurso, acepten la medida. Con lo cual podemos empezar durmiendo algunas noches, podemos empezar, si el nivel de riesgo es mayor o hay una voluntariedad, o por ejemplo la familia no tiene unas condiciones que duerma cada noche. Es decir, conseguimos romper el tópico de que las visitas tienen que estar por resolución administrativa. Hemos hecho resoluciones abiertas en las que el director o directora del hogar o de la casa propone al equipo especializado el régimen de visitas. Aquí está un poco el modelo de intervención, cómo se acepta el caso, la recogida, planificación, seguimiento, evaluación, el informe, pero esto os lo podéis leer. Derivación, lo que os decía antes, de servicios sociales y de los equipos especializados. Hemos creado una comisión de asignación. ¿Qué quiere decir? Antes, el director de servicio descolgaba el teléfono y decía, director de hogar, tengo un chico bueno, que es de 150 kilómetros de aquí, pero que le he asignado plazo en tu centro. ¿Le puedes ir a buscar? Y colgaba. Eso era así. Hemos conseguido cambiar esto. Antes de que los niños no pueden ingresar de manera urgente. Si tienen que ingresar de manera urgente van a un centro de acogida, no van a una casa. Hay una comisión formada por un representante del ente local, un representante del ente autonómico, la dirección de la casa y un representante técnico del servicio especializado. Y ahí debaten y se ponen de acuerdo y deciden que ese chico tiene que ir o esa chica tiene que ir o que ese chico no tiene que ir. Y si tienen duda, el técnico trae al técnico de servicios sociales de base y es ese quien explica el caso y el por qué considera que tiene que ir a una casa y el por qué no. Evidentemente hay tensiones, pero a base de ir trabajando se resuelven. Resultados. Pues mira, desde 2010 a 2016 se han atendido a 568 chicos y chicas. De estos 568, 200 han estado menos de un año. De momento hemos roto ya la media de los 4 años. El 27% de los niños atendidos lo hacían con la medida de guarda. Ahí no hemos estado finos. Tenemos que mejorar la medida de guarda. En cuanto a la estructura familiar, ¿de dónde proceden? 38,4 vienen de familia monoparental. Monoparental no son padres separados, que el padre está todo el día de copas y no. Monoparental es que no hay un padre identificado. La madre sí que lo sabe, pero no participa en nada, ni periférico, ni nada. El 21% son padres separados y el 24% familia nuclear, lo que se tiene por 2 progenitores. Eso ya también nos da una foto de la sociedad en la que estamos, ¿no? El 76,9% de los niños vienen directamente del domicilio familiar, es decir, pasan de estar en su casa a las casas de infants. El otro 24% están en centros de acogida, en otros recursos. En esos momentos, el 49% están derivados de los servicios especializados de atención a la infancia y adolescencia. Vale, bueno, ahora estamos en un 50%. Había crecido lo de la especial, ahora veo que estamos casi al 50% de primaria y de especializado. Y el 67,1% vuelven a su casa. Un 6,7% van en acogida y un 23% van a un centro, a un hogar. Es decir, el 23% de los chavales, de los chicos y chicas que vienen a las casas, finalmente tienen que residir en un hogar donde van a estar 4 o 5 años. Pero les hemos dado una oportunidad, lo hemos intentado. Y seguramente, y eso no tengo datos, pero seguramente el chico o la chica va a aceptar mejor ese recurso porque se habrá trabajado con su familia y se habrá dado una oportunidad. ¿Esto cuesta dinero? Pues sí, esto cuesta la friolera de 450.000 euros por cada una de las casas. 300.000 euros en profesionales. La administración y gestión, porque tienes que tener lo típico, infraestructura, pues el agua, la luz, el alquiler, el seguro de riesgos, y un 11% en lo que sería pues, mantenimiento, comida, excursiones, escuela, lo que sea. Esto requiere una voluntad política importante. El control para ponerlo redondo, 500.000 euros de cada casa, multiplicas por 10 son 5 millones, o multiplicas por 20 son... En fin, esto requiere que haya mucha relación y confianza en el proyecto por parte de la administración pública
y por parte de las entidades que lo gestionan. ¿Cómo ha evolucionado esto? Y es lo que os quería explicar también, que bueno, da igual. Ricard, te has comido el tiempo, pero te regalo 5 minutos. Gracias, gracias. En junio de 2016 hemos lanzado los IPIs, que son itinerarios de protección individualizados. Nacen fruto de una necesidad, nacen fruto también de que yo cogí vistas aquí en Aguitzari, que había un programa que se llama Casas en Red, y dije, a ver, tenemos que hacer algo que vaya un poco más allá. Ese chico que está adoptado y que empieza a tener roces con su familia, que la familia necesita destensionarte y que empiezan a intervenir servicios sociales. Esa chica que empieza a consumir y que empieza a salir de casa y tal. Hay un tipo de chicos y chicas de más de 16 años que tienen un nivel de autonomía suficiente como para poder tener un tipo de protección diferente a la clásica, a la institucionalización. Y nos hemos inventado los IPIs, que es un contrato en el que Administración Pública, tutor legal, que soy yo, y chico, firman un acuerdo de protección. Y les pedimos, oye, que estáis muy mal, ¿en qué te puedo proteger? ¿En qué quieres que te proteja? ¿Y qué dicen los chavales? Oye, quiero tener un piso, quiero tener un trabajo, quiero tener... Y se lo damos. 40 casos desde junio. 40 chicos de más de 17 años están viviendo solos con un seguimiento educativo. Cada día el educador pasa, les visita, les escucha, les propone cosas. De momento hemos tenido dos situaciones de riesgo. Estos chicos en los centros eran los chicos refractarios, ¿no? Los chicos que no vuelven, que no aceptan la normativa, pero que tienen un alto potencial, que tienen una alta resiliencia, porque en su casa ya estaban asumiendo responsabilidades y porque algunos de ellos en su proyecto migratorio ya eran mayores de edad. No legalmente, pero ya lo eran. Para mí la apuesta pasa por evolucionar las casas a los IPIs, es decir, cada vez el 1% de los chicos atendidos en las casas venían de adopciones en un momento difícil, por decirlo de alguna manera. Entonces, si un chico a los 16 años puede trabajar, puede decidir sobre su vida sexual, ¿cómo no va a poder decidir en cómo el sistema de protección le va a atender? Es una reflexión que dejo aquí y creo que los políticos y los técnicos tenemos que dar respuesta a esto, porque mucho hablar de los derechos, mucho hablar de la participación, mucho hablar de escuchar a los jóvenes, y cuando un joven de 17 años que está harto de estar en un centro, que está harto de ver a los educadores, que está harto de tener que volver a las 10 de la noche o lo que sea, pide, ¿y por qué no confiáis en mí y me dejáis que sea yo quien decida cómo quiero que me protejáis? Pues le hemos de escuchar. Tenemos una responsabilidad, lo hacemos en un contrato, lo escribimos, lo firmamos y para adelante. Gracias.